Bienvenidos nuevamente al canal de Químicas. En esta ocasión vamos a explicar la ley de los gases de Gay-Lussac, que relaciona la presión con la temperatura. Lussac fue un científico que desarrolló experimentos con gases en los que al mantener constante el volumen, observó una relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura absoluta o Kelvin a la que está la masa gaseosa. La ley de Gay-Lussac se enuncia: a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. La relación directamente proporcional entre ambas variables indica que al aumentar una, la otra también aumenta y viceversa. Al disminuir una de ellas, la otra también lo hace. Matemáticamente, la relación que Gay-Lussac encontró es: volumen es igual a la constante. Si la presión es directamente proporcional a la temperatura, la proporcionalidad es sustituida por una constante, de donde presión entre temperatura va a ser igual a constante. Para los casos en los que se desea determinar la variación de las condiciones iniciales, la ley de Gay-Lussac adopta la expresión matemática: presión 1 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 entre temperatura 2. Un ejemplo del uso de la ley de Gay-Lussac son las llamadas ollas express o de presión, donde los líquidos contenidos en la olla, al ser calentados en un volumen constante, pasan al estado de vapor con un gran aumento de presión, lo que ayuda a que los alimentos se cocinen en menor tiempo. Para ejemplificar la resolución de un problema de la ley de Gay-Lussac, vamos a utilizar el siguiente problema. En un recipiente hermético cuyo volumen es de 500 mililitros, se encuentra confinada una masa de gas a una presión de 0.25 atmósferas y una temperatura de 20 grados Celsius. ¿A qué presión se encontrará la masa de gas cuando la temperatura aumente a 100 grados Celsius? Primero identificamos los datos que varían, que sería el volumen de 500 mililitros, la presión de 25 atmósferas y la temperatura de 20 grados Celsius. Identificamos el dato que nos piden y el dato que varió, la presión que nos están preguntando y la temperatura que varió a 100 grados Celsius. Como vemos que relaciona la presión con la temperatura, vamos a utilizar la fórmula de la ley de Gay-Lussac: presión entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Identificamos nuestros datos: presión 1 de 0.25 atmósferas, temperatura 1 de 20 grados Celsius, la presión 2, que es la incógnita, y la temperatura 2, que es de 100 grados centígrados. Posteriormente, transformamos nuestras temperaturas a grados absolutos. Despejamos nuestra fórmula, donde lo que está dividiendo va a pasar multiplicando. Una vez despejada nuestra fórmula, sustituimos nuestros datos. Ya en nuestra fórmula con los datos sustituidos, vemos que tenemos Kelvin en la parte superior de la división y Kelvin en la parte inferior de la división, los cuales se anulan y nos queda únicamente las atmósferas, dándonos como resultado 0.31 atmósferas, que es el dato que nos están solicitando.